Yasser Arafat ha sido un líder palestino conocido por ser el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que funciona de facto como el Estado palestino. Arafat es un personaje controversial. En un principio estuvo detrás de varios atentados considerados en su momento terroristas, pero después, con el tiempo, empezó a tener una actitud más conciliadora, la que lo llevó en 1994 a recibir el Premio Nobel de la Paz junto al ministro israelí Isaac Rabin. Quiero dejar en claro que no soy admirador de Arafat ni lo estoy exculpando. La carrera de Arafat en ese sentido se puede resumir como una historia con más sombras que luces. Pero por otro lado, lo que no se puede negar es que dio un paso hacia el entendimiento, superando de alguna forma el fundamentalismo. Así que en el video de hoy lo que vamos a hacer es analizar este momento de inflexión, que me parece se da en este famoso discurso pronunciado en 1974 en la ONU. Participación que la Asamblea ovacionó con furor. ¿Por qué? Pues te lo cuento a continuación en este análisis del discurso. Con esto regresamos, así que prepárate un café y abre la mente porque esto te interesa. Como muchos de ustedes ya saben, me considero progresista, pero estar en esta posición no me hace aceptar lo que llamo la consigna del paquete. Y es que hay muchas ideas y actos horrendos que se producen en nombre de los mismos ideales que defiendo, pero resulta que yo nunca he profesado que el bien justifica los medios, con lo cual me siento en el deber de rechazar y condenar dichas acciones. Nunca el crimen, los secuestros, los genocidios y toda violación a los derechos civiles en general deben ser instrumentos de una causa, por más justa que ésta nos parezca. Dicho esto, como repito, yo asimilo a Arafat como un personaje con más sombras que luces. No me parece, y lo repito, admirable. Sin embargo, así como hasta la persona más buena puede tener un acto de maldad, las personas malas también pueden hacer cosas buenas. Y considero que Arafat y su organización, que se mueven en la ambigüedad, hacen aquí algo digno de ser reconocido. Quiero que todo esto te sirva como preámbulo para explicar la imagen que estamos viendo, en la que Arafat irrumpe en la asamblea con una pistola en el cinturón. Vale, no lleva una pistola allí, es solo la funda de un arma que quizás dejó en la recepción, ya que no se puede entrar en la ONU con armas de fuego, si no, imagínate. Pero resulta que esta es parte de la imagen que este personaje quería proyectar, y así lo hemos visto en otras ocasiones, hablando por ejemplo con un revólver o una pistola en el escritorio. Pero bueno, resulta que el 13 de noviembre de 1974, el líder palestino dio un discurso en la ONU en un contexto bastante complejo. 2 años antes se había producido el asesinato de 11 atletas en las Olimpiadas de Múnich a manos de un grupo terrorista palestino. No se sabe hasta qué punto Yasser Arafat estaba enterado de esto, pero lo cierto es que a continuación él y su organización, la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, produjo un acercamiento llamado el Programa de los 10 Puntos. En líneas generales, dicho programa fue un acta de rendición. Habría que considerar que para aquel entonces Palestina y sus aliados habían sido derrotados 4 veces seguidas por Israel. Así que dicho programa fue criticado bastante por la izquierda palestina y también por los sectores más conservadores de Israel. Sin embargo, este acuerdo, este tratado, esta acta tenía 3 cosas interesantes. Lo primero era que Palestina consideraba el camino diplomático como un instrumento igualmente legítimo que la lucha armada para conseguir su fin. Lo segundo, la creación de una autoridad nacional única e independiente. Y lo tercero, que dicha autoridad se esforzará por lograr la unión de los países en conflicto. Y esto fue la base para que se diera finalmente los acuerdos de Oslo en 1993 y 1995, donde finalmente se delimitan las actuales fronteras entre los países y se da el reconocimiento mutuo entre Palestina e Israel, que de alguna forma se mantiene hasta ahora, a pesar de organizaciones terroristas como Hamas, que de ninguna manera, lo dejo subrayado, representa la totalidad de la voluntad palestina. Pero bueno, estamos en 1974 y Yasser Arafat entra en una sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU y pronuncia uno de los 50 discursos que cambiaron el mundo moderno, según el libro de Andrew Burnett, el cual aumentó la simpatía internacional por la causa palestina.
En la primera parte del discurso, Arafat saluda a la ONU, agradece la invitación y la inclusión de 3 nuevos estados y luego legitimiza el papel de las Naciones Unidas como una organización global que construye un mundo libre de colonialismo, de imperialismo, de neocolonialismo y el racismo. Y acto seguido menciona al sionismo. من الآمال التي تعلقها شعوب العالم على مساهمة هيئة الأمم المتحدة في نصرة قضايا السلم والعدل والحرية والاستقلال وتشييد عالم خال من الاستعمار والإمبريالية والاستعمار الجديد والعنصرية بكافة أشكالها بما فيها الصهيونية. La cámara, acto seguido, cambia de plano y enfoca las sillas vacías donde deberían estar los representantes de Israel, que por supuesto no están presentes. Estaban disconformes con la invitación de Arafat, ya sabía que les iba a caer su chiquita. Pero esto está a punto de cambiar, y de allí la importancia primero de la ONU, después de la diplomacia y tercero de este discurso que pudo más que 4 guerras seguidas. وعلى حساب رفاهيته وعلى حساب الصداقة التي نتطلع إليها مع هذا الشعب العظيم الذي نكن له ولتجاربه في النضال من أجل حريته ووحدة أراضيه كل تقدير وكل اعتزاز. El discurso en sí es un tanto tendencioso. El objetivo de Arafat es demostrar que su pensamiento y su causa no es distinta de las demás naciones. Y en ese momento, por ejemplo, busca empatizar con los Estados Unidos. Atentos. إلى الشعب الأمريكي وأخاطبه من مكاني هنا أن يقف مع شعبنا الشجاع المناضل أن يقف مع الحق والعدالة أن يتذكر بطله جورج واشنطن الذي ناضل لاستقلال أمريكا وحريتها ويتذكر إبراهام لينكولن الذي وقف مع المحرومين والمعذبين. La tesis de Arafat es que no es enemigo de los judíos sino del sionismo. El sionismo es una doctrina política sobre la cual se fundamentó el Estado moderno de Israel. Arafat denuncia que ese sionismo, que es nacionalismo, era reaccionario y con elementos supremacistas propios de la época de su fundación, ya que si hablamos del fundador del sionismo nos referimos a Teodoro Herz, que era un hombre de pensamiento bastante decimonónico. Entonces este pensamiento, según Arafat, debería estar superado para la época, porque propone la superioridad del hebreo sobre otras etnias semíticas. El pensamiento sionista, dice Arafat, impide que todas las demás naciones que conviven en ese espacio vivan en paz en un mismo territorio. فإن ثورتنا منذ البداية لا تقوم على أسس عرقية أو دينية عنصرية وليست موجهة ضد الإنسان اليهودي من حيث كونه إنسانا وإنما هي موجهة ضد العنصرية الصهيونية وضد العدوان وبهذا المعنى فإن ثورتنا هي أيضا من أجل الإنسان اليهودي. Y por si esto no te quedó claro, Arafat prosigue. إننا نناضل من أجل أن يعيش اليهود والمسيحيين والمسلمين بمساواة في الحقوق والواجبات وبلا تمييز عنصري أو ديني. Ahora, a continuación Arafat hace una distinción entre ser revolucionario y terrorista. Dice que ser revolucionario es luchar por las causas justas, mientras que el terrorismo es lo que se alimenta del odio.
Aquí, convenientemente, él se identifica como revolucionario, que como Estados Unidos contra los británicos o como Europa contra los nazis luchan por la libertad, siendo el terrorista el sionismo. Bueno, esto es, tengo que decirlo, bastante debatible, no estoy 100% de acuerdo con esto. Yo creo que entre una cosa y la otra hay una línea divisoria que no queda del todo clara. Y yo diría incluso en perjuicio del mismo Arafat. Pero, como dije, por más villano que se le pueda considerar, aquí está contrariando a quienes piensan que la historia la escriben los vencedores. Arafat, derrotado militarmente por Israel, hace historia a través del pensamiento crítico, poniendo cada cosa en su lugar, pronunciando un discurso sólido como una puerta de hierro que se abre para generar un cambio, una nueva era de entendimiento. بين اليهودية وبين الصهيونية وفي الوقت الذي نعادي الحركة الصهيونية الاستعمارية فإننا نحترم الدين اليهودي لأنه جزء من تراثنا. Ahora, la parte final de este video no la encuentro, no sé por qué ha sido cercenada de este discurso, pero la transcripción está en español y la dejo como fuente en la descripción de este video y voy a proceder a leerla a continuación. Anuncio aquí que no deseamos una gota de sangre árabe o judía para ser derramada. Tampoco nos deleitamos con la continuación de la matanza, que se terminaría una vez que alcancemos una paz justa basada en los derechos de nuestro pueblo, esperanzas y aspiraciones finalmente establecidos. Y por fin el discurso cierra con la más conocida frase: فلا تسقط الغصن الأخضر من يديه لا تسقط الغصن الأخضر من يديه لا تسقط الغصن الأخضر من يديه. Como dije, literalmente Arafat llegó con un arma a la ONU. Nadie sabía si su plan era sacar la pistola en ese momento, porque quizás en el otro bolsillo tenía una rama de olivo. Pero más allá de esta metáfora, que me parece hermosa por sí misma, dice algo más al final, pocas veces reconocido, algo que me gusta más y espero sea la consigna del presente conflicto. La guerra estalla en Palestina, pero es en Palestina donde nacerá la paz. Bien, no quiero extenderme más sobre la polémica entre Israel y Hamás. Ya dije todo lo que tenía que decir. Creo que Hamás es un grupo terrorista que tiene que ser exterminado. ¿Y por qué? Bueno, primero porque es un grupo terrorista y después porque se opone a esta idea que expuso Arafat en su momento. Denigra esta constructividad en la que el humano antecede a la religión, a la etnia y al lenguaje. Discursivamente hay que decir que Arafat es un tanto manipulador. Sí, me parece que se le va la olla tratando de reivindicar su lucha. Me parece una mala comparación poner en el mismo costal a Palestina con Estados Unidos y Europa luchando contra el colonialismo y la Alemania nazi. Me parece incluso hasta un poco chantajista, cosa que hace eco incluso el día de hoy, por ejemplo, con publicaciones que describen a Israel haciendo uso del reducto ad Hitlerum. Pero rescato ese paso adelante, como decía antes, haciendo uso del pensamiento crítico, fundamentando sus ideas a través de una lógica que por lo menos funciona de manera interna. Creo en líneas generales que es un buen discurso, no digamos maravilloso, pero sí que contribuyó a un cambio. Quizás no un cambio que se vive al día de hoy, y mucho menos en Gaza, que parece que ha retrocedido en el tiempo, pero al menos en su momento cumplió con fomentar la paz por largas décadas y en el caso de Israel y Palestina, eso tiene mucho valor. Antes de terminar este video los quiero invitar cordialmente a ver este videoblog que hice hace algunos días recorriendo las calles de Buenos Aires. La verdad es un video que me gustó mucho hacer y me gustaría compartirlo con ustedes. De momento no me resta más que despedirme agradeciéndoles la atención y verlos en una muy próxima oportunidad. Áspera ad astra.